Consejero político del PRI. Héctor, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Hola Nino, muy buenos días a ti y a toda tu audiencia. Pues muy contento, como muchos mexicanos tenemos que estar, porque en 4 días México va a cambiar. En 4 días el país recupera el orden, recupera el rumbo. El Partido Revolucionario Institucional, después de 4 años de caer a tercera fuerza política, regresa a la presidencia de la República, regresa con candidato, regresa con proyecto, regresa sobre todo con sentido de gobernar en democracia y de responsabilidad social. Regresamos a aquellos tiempos priistas, pero los priistas... Los mismos. Pero los priistas, los tiempos priistas que eran buenos. Aquellos del desarrollo económico, aquellos de la seguridad, aquellos de la paz social. Regresamos y México va a cambiar. María Fernanda Vega, estudiante de Derecho de la UAM Azcapotzalco, Relaciones Internacionales de la PES Acatlán. María Fernanda, mucho gusto. Hola Nino, y un saludo a todos los que nos están escuchando. ¿Contento de que vas a cambiar? Contentísima, ya sabes. ¿De Obviamente veras? no, Nino. ¿No estás contenta? ¿Por qué no estás contenta, Pues no, Per? mira, yo me siento parte de esa juventud que hoy rige al país. Esa juventud que la rige desde sus casas, desde sus calles, desde sus opiniones, como debe de ser toda democracia. Yo creo que yo soy parte de esa juventud. Y yo creo que el que ahora es un presidente electo que en 4 días va a tomar protesta, no es una persona que escucha a la juventud. A mí me llama la atención que este discurso del PRI que venían teniendo desde que entró el PAN al gobierno, es impresionante, ¿no? El nuevo PRI. Somos PRI, pero somos nuevo, venimos reformado, cambian hasta su imagen, ¿no? Y de verdad te das cuenta que cómo va a ser un nuevo PRI cuando no atiende a la juventud. Está atendiendo a las mismas élites. Tú vas y te metes en algún evento y ves puras cabecillas blancas, ¿no? ¿Cómo? ¿Puras cabecitas blancas? ¿Es así Claro. como un 10 de mayo? Mira, la verdad, yo no considero que el PRI vaya a cambiar. ¿Puros dinosaurios? Claro. Por favor, sé más respetuosa. Mira, la verdad a mí no me parece que el PRI haya cambiado, porque desde el primer momento, y en específico el PRI de Peña Nieto, es muy peculiar, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque dentro del PRI también todos sabemos, como cualquier partido, yo no concuerdo con ningún partido, pero en todos los partidos siempre hay sus grupos, ya sabes. Entonces, el PRI de Peña Nieto, ese es el que más miedo me da, que haya entrado. ¿Por qué? Porque si vemos, mira, claro ejemplo, y por lo que empezó todo el movimiento juvenil de los últimos meses, lo de Atenco. Llega un PRI, llega un personaje en específico que dice, no, aquí no hay nada malo, y después dice, ok, yo me hago responsable, pero me hago responsable y no tiene nada de malo lo que hice. Cuando te vas a las calles, cuando ves la juventud, cuando ves a la sociedad, que me llama la atención que Héctor menciona, que es recuperar el orden y el rumbo, ¿a qué costo? Eso llamamos orden cuando la esposa del actual presidente electo especifica en Twitter que son una bola de revoltosos, que se pongan a trabajar, que se lo tenían merecido, que tenían merecido una masacre como fue, ordenada por su esposo. La verdad a mí me da miedo, me da mucho miedo que eso sea lo que vaya a regir a nuestro país. Un presidente que no escucha a los jóvenes, una primera dama que no está preparada ni instruida políticamente, que, bueno, puedes decir, no es necesario. Como bien mencionábamos hace unas semanas, no es necesario que sea un genio para que gobierne al país. No, pero tampoco necesitas, digamos, esa calidad intelectual que le ha demostrado fervientemente tener el actual presidente. A mí no me emociona lo que va a pasar en 4 días. Tengo la vista borrosa, me da miedo, tengo incertidumbre, y a mí me pone a pensar, yo quisiera que mis hijos crecieran en un país como el que nos está pintando desde su gubernatura en el Estado de México. Yo vivía en el Estado de México. Yo como mujer te puedo decir... ¿Dónde vivías? ¿En qué municipio? En Tlalnepantla. Y te puedo decir que de verdad, que el gobierno del Estado de México, de Peña Nieto, haya subido los feminicidios, se nota. O sea, no es algo que nada más está en índices. Se nota, porque tienes amigas, porque tienes conocidas, porque ves lo que sucede, porque la misma ruta de camión en la que tú te quieres subir es en donde encuentran al tipo que asesinó a 7 mujeres, ¿no? Entonces, no creo que sea un PRI que a mí me agrade, no creo que, como decía Héctor, muchos mexicanos estén felices. A mí me parece que si volteamos a ver unos días atrás, o la misma marcha que está programada para el 1 de diciembre, vamos a ver que hay muchos mexicanos que no lo quieren y que no son escuchados. Y toda democracia depende de que se les escuche a todos. Algo que me queda bien claro, el actual presidente no va a escuchar a la juventud.
Y como es el PRI, y como es como demostró ser el gobierno de este hombre, no nos van a escuchar, nos van a callar. Entonces es muy peligroso esto, porque la democracia no se transforma nada más a través de los que votaron por ti, sino también de los que no lo hicieron. Muy bien, también nos acompaña Fernanda Vallardo, estudiante de Economía, Ciencias Políticas del ITAMPER. Mucho gusto. Hola, Nina, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues, a diferencia de la tocaya, yo sí estoy contenta. Creo que regresa el PRI y regresa con nuevos aires, con ganas de hacer muchas cosas. La verdad es que haciendo un corte de caja de estos 6 años o de los últimos 12 años que nos gobernó el PAN, creo que nos hicieron falta muchas cosas, nos quedamos cortos. ¿Qué te hizo falta? Creo que nos quedamos cortos en varios temas. En términos económicos, pues nos mantuvimos, pero... En la macroeconomía. ¿no? Claro, macroeconomía. ¿no? Ahí nos mantuvimos, no hubo grandes crecimientos, hubo estabilidad, pero pues nos faltó meterle más al tema de la competitividad, volvernos un país con mucho más atractivo para la gente, para invertir. Nos faltaron reformas y creo que es algo nuevo que trae el Todo el PRI. mundo habla de reformas. ¿Cuáles serían las reformas más importantes que nos faltan? Mira, las más. Yo creo que empezamos bien, o sea, se pasó hace poco la reforma política, algunos de los puntos que yo creo que son importantes, pero adicional creo que sí nos hacen falta reformas, por ejemplo, la tributaria, ¿no? Creo que sí hay un tema ahí, ¿no? Revisar por dónde es que estamos cargando los impuestos, pero sobre todo que la clase media no sea nada más la que estamos, ¿no?, manteniendo el país, ¿no? Que todos nos volvamos, que esa base que paga impuestos sea mucho más extensa. Yo creo que eso es muy importante. Es otra vez llegar a términos que circo. Mira, esa es la figura que te digo que me da cosa, o sea, A mí también. llega un gobierno que es, mira, les gusta lo que hago, vénganse para acá, no les gusta, entonces ni siquiera no los escucho, los callo, es lo que te mencionaba, es de miedo ver esa actitud de decir... Esa burguesía. O sea, no, pero yo creo que nunca los han callado, y tan no los han callado que el próximo sábado va a estar la gente morena y la gente Yo Soy 132 manifestándose en el Zócalo. Yo creo que no los han reprimido, yo creo que no los han callado. Secuestrando los espacios públicos. Claro, y lo hemos visto, o sea, por libertad de expresión creo que no reparamos. O sea, la gente se ha salido a manifestar, pero, ¿no? Y lo hace abiertamente sin problema. Es muy distinto ver la situación en el DF, que en el DF realmente es un mundo muy distinto al que se vive en los demás estados. Porque si te das vuelta hacia otros estados, no pasó lo mismo. Esa libertad de expresión no se vio de esta manera. Esta libertad de expresión es una lucha que se ha ganado aquí en el DF, pero que falta ganarse en otros estados. En otros estados... Hubo muchas marchas en muchos estados. Hubo muchísimas corretizas, hubo muchísima gente que fue golpeada. Hay en cantidad de personas que tienen denuncias contra el PRI de esos días, de esas marchas, de esas expresiones de libertad, de decir lo que piensas, y gente priista, policías en gobiernos priistas, en municipios priistas, que fueron golpeadas. No me voy muy lejos, hubo una situación dentro de mi universidad, a una chava la arrastraron en una camioneta. Incluso, o sea, a mí me tocó ir a ver qué era lo que había sucedido, y se demostró clarísimamente a través de varios medios que la persona que había mandado esa orden era el hermano del presidente de Tlalnepantla. O sea, ese tipo de cosas son el nuevo PRI. No. Yo creo que hay que valorar y ser muy concretos. Vamos a valorar. Muy autocríticos. ¿Por qué el PRI regresa a la presidencia de la República? ¿Por qué? Porque el PRI se mantiene 70 años en el poder, después hay una transición de únicamente 12 años y regresa a la presidencia de la República. Hay que valorar un partido Acción Nacional que no supo ser gobierno, que no garantizó la seguridad, que no garantizó la igualdad, que no garantizó la disminución de la pobreza. Acción Nacional tiene los indicadores más grandes, incluso después de los 70 años del PRI, de más mexicanos cayendo en la pobreza extrema, en únicamente los 12 años del Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional deja muchas deudas, ya lo mencioné, en materia económica, en materia de seguridad, en materia social, pero bueno, uno diría, en un país partidócrata como México, hay otra opción, la izquierda. Bueno, la izquierda al día de hoy nos ha sabido consolidar como una opción política para este país. El DF es un caso muy aislado de cómo la izquierda hace política en nuestro país. En los demás estados siguen funcionando de una manera tribal. Bueno, en el DF también es tribal.
pero más cavernaria, por decirlo así. ¿Cómo que cavernaria? Ponme Sí. ejemplos. No, El y no les Estado ha de funcionado. México, y no les ha Todos han funcionado. regresado. No les ha funcionado. Los estados que logran ganar es donde se logran poner de acuerdo, donde resulta una auténtica oposición con candidatos priistas que tienen que jalar a fin de cuentas. ¿Cómo? Sí, No me digas. Ángel Aguirre, Maloba, Núñez, Gabino Cue, Moreno Valle, todos eran priistas. Pero bueno, ese no es el punto. O a lo mejor siguen siendo priistas. Puede que yo creo que sí, muchos de ellos sí. Yo creo que, y además considero la gran deuda que dejan los gobiernos de Acción Nacional es en materia de seguridad. Era una estrategia mal pensada, era una estrategia fallida para combatir al crimen organizado. Hay mucho que aprender en cuanto al DF, a pesar de que lo criticaba la semana pasada. No sé si ya sabes, Nino, que Mondragón y Calv ha sido llamado ya por el gobierno federal, ya está en pláticas para incorporarse. Y yo creo que eso habla de una buena manera de Se ejercer hace la cargo de la seguridad. Secretaría, de la Secretaría de Seguridad Pública. De la seguridad pública. Ayer estaba la locura. de Porque su ha habido, oficina. porque ha habido buenos asesores, porque Mondragón y Calv, y bueno, Es muy disciplinado. es muy disciplinado, porque viene de una izquierda muy disciplinada, viene de una izquierda muy capaz, muy bien asesorada. La otra vez tenía la oportunidad de conversar con uno de los mayores expertos en seguridad del país, que aparentemente, que Mancera debería tener un gran acierto, incorporarlo a su equipo, que es Carlos Humberto Toledo Moreno. Y ahí me daba cuenta, en serio. ¿Qué estás sugiriendo? Luego te entra el chayote. No, es que, en serio, es una izquierda que se ha disciplinado mucho y que ha aprendido cómo el ser chayote power. una oposición política responsable. Por eso Mondragón se incorpora al gabinete de Enrique Peña Nieto. Y Mancera, lo digo por una... Mancera no se ha incorporado a ningún. Perdón, Mondragón. El señor perdón. Super Mancera. Me sale está el inconsciente me a la traiciona. presidencia hasta el 2018. El inconsciente me ha traicionado. A lo que voy es a lo siguiente. Ayer mencionaban que una de las posibles candidatas a dirigir la Secretaría de Seguridad Pública en el Distrito Federal era Lisette Parra, la garcialunista Lisette Parra, una de las autoras del show y de la telenovela del caso Florence Cassé. Yo les pregunto, bueno, la izquierda en el DF es progresista, ya no es progresista, Mancera se quedó con la idea de que entraba por una opción de izquierda, por eso lo mencioné más que nada. Y bueno, ya regresando un poco más a nuestro tema acerca del PRI, el PAN no supo ser gobierno, la izquierda no se ha consolidado como una opción política. Por eso ganó el PRI, porque no había nadie. No precisamente, sino porque supo hacer algo que el PAN supo hacer, pero lo olvidó, y la izquierda nunca ha sabido hacer, que es en la oposición crecer como opción política. Después de ser una tercera fuerza política en el legislativo y no tener la presidencia de la República, el PRI trabaja, el PRI se consolida, el PRI se reconstruye y al día de hoy recupera la presidencia de la República. Quisiera ver en 4 años, que ahora en 6, lo que el PRI logró en 4 años, que es consolidarse para ganar la presidencia de la República. ¿Estás de acuerdo, Fer? No. ¿O en algunas Mira, partes sí o en todo no? Mira, si nos metemos al juego de hablar de PAN o PRD, hay mucha cola que les pisen a todos. O sea, pero la es que el juego partidocracia. político, sí, el juego político no es ahí, la situación del país no es ahí, o sea, ¿Dónde es? en las calles, en las casas, en las escuelas, en todos lados. O sea, no estoy hablando de que el PRI o el PAN o el PRD. Yo creo que sería importante que, a pesar de que hubiera ganado cualquiera de los partidos, estuviéramos aquí mencionando qué es lo que está faltando, qué es lo que se le va a exigir. Pero el problema no es o sea, el problema no es con el PAN. O sea, hay algo que aplaudir bastante del PAN, a mí me parece súper rescatable y creo que todos estamos de acuerdo aquí. El PAN logró algo que no conocía México, que era una estabilidad. Que no te fueras a quedar sin casa cada 6 años. Algo que no sucedió, algo que, por ejemplo, a mí, y supongo que a nosotros tres, no nos tocó porque no estábamos nosotros pagando cuentas en ese momento, ¿no? Es algo que me llama mucho la atención porque hay una economía que no conocíamos. Criticamos que no hay crecimiento, pero crecimiento no ha habido en mucho tiempo. Cuando hubo mayor índice de crecimiento en el país, ni siquiera fue por políticas meramente neoliberales como son los 3 partidos. Yo considero que la izquierda, que nosotros llamamos izquierda, a la que Héctor se refiere, no es una izquierda realmente. No podemos hablar de un partido de izquierda en México. ¿Es una izquierda maquillada porque así todos es. son millonarios? Mira, es la manera en la que se oponen para tener un nicho de poder. Un sector de votantes distinto. Entonces realmente no considero que sea una izquierda. Y son las mismas políticas de siempre, con unos o con otros, nada más un poquito más maquilladas o pulidas de uno u otro lado. Pero el problema aquí es que cuando hubo crecimiento en México ni siquiera fue adoptando políticas como las que se tienen actualmente.
Es lo que comentaba también la semana pasada, las reformas no nos sirven de nada porque sigues reformando una cosa que ya está defectuosa, que ya no está funcionando. Es como un reloj, le quitas un engrán, deja de funcionar. Nuestro reloj dejó de funcionar hace mucho y no necesitamos cambiarle engranes porque sigue sin funcionar. O sea, tenemos que cambiar de reloj, así, totalmente distinto. Y esto es algo que no va a suceder. Esto es algo que refleja la juventud, no nada más aquí, en todo el mundo. Nos estamos dando cuenta que la situación de México no es nada más una situación que está afectando en México, es en todo el mundo. Está repercutiendo en muchos lugares. Claro, y no estamos siendo capaces, y eso es lo que más me molesta del regreso del PRI, que es un partido que está muy, muy arraizado en México, y no está viendo más allá, no está viendo para afuera, no está viendo para adelante, está viendo para atrás y sigue viendo hacia adentro, hacia sí mismo. Entonces, no hay manera aquí de que logremos un cambio que necesitamos en el país y necesitamos en el mundo. No va a suceder porque este partido como tal está generando política de esta contra los demás partidos. Y mencionaba lo de la economía porque es sumamente importante. ¿Qué va a pasar en este 1 de diciembre y los próximos 1 de diciembre cada 6 años? ¿Vamos a regresar a ese PRI? A mí me daría mucho miedo si me comentaban también mis papás. A mí me da miedo que mi hija vaya a vivir en un país de inestabilidad económica como la que yo viví. Yo no creí en ese partido, yo no creí en ese gobierno, y ahora ¿qué vas a hacer tú? A ver, Fernanda Vallardo, ¿el PRI ve por el retrovisor? No, yo creo ¿Es que... a lo que se está refiriendo? Mira, yo creo que al contrario, y yo creo que es lo que el presidente electo ha estado haciendo en los últimos meses. O sea, estas giras no es para ir a conocer y saludar de beso a los presidentes, pues no es la idea. O sea, la realidad es que es ir, conocer a experiencias y conocer al resto de los presidentes de América Latina, de Europa y ahora con nuestros vecinos del norte, ¿no? Para saber qué es lo que están haciendo, porque efectivamente creo que no estábamos adoptando muchos de los modelos que han funcionado en otros países. Y Peña lo ha dicho abiertamente. O sea, hay modelos que a él le parecen y que ha estado evaluando todo su equipo de transición y el resto del equipo, que son muy convenientes, ¿no? O sea, como el tema de educación que están manejando en Chile, o como el combate al narcotráfico que están manejando en Colombia. O sea, yo creo que no están viendo por un retrovisor, al contrario. Yo creo que ver por reformas, o sea, quizá tienes razón, tenemos un sistema caduco, pero es complicado hacer cambios tan drásticos. Por ejemplo, hace ratito mencionabas el tema de la democracia y de que, pues aparentemente la minoría es la que gana. Claro, porque tenemos un sistema político en el que existe un presidencialismo con muchos partidos. Eso hace incompatible, ¿no? Y eso hace que la minoría, no por llamarla de esta manera, que es en este caso más del 30% de la gente que votó lo hizo por Peña, ¿no? Pues son los que hayan tomado la decisión, pero es un problema de raíz. Ahora, las reformas creo que sí ayudan, ¿no? Y creo que hay muchas reformas que quieren tocar de fondo y que tienen que impulsar. Por ejemplo, el tema laboral. O sea, estuvo súper bien que hicieran una reforma. Yo creo que todavía hay bemoles, creo que todavía hay muchas cosas que hacer, pero tenemos que entrarle. O sea, no puede ser que una de cada 3 personas que no los está tomando en cuenta, no lo está tomando en cuenta que gente como Héctor o como yo somos parte de este PRI, somos gente que ha trabajado, que tiene muchos años trabajando dentro del partido, que nos sentimos representados y que creemos que nuestro presidente electo va a hacer cosas por nosotros. O sea, sí están revisando. El Instituto de la Juventud, como yo lo he dicho N veces, no funciona. Por ejemplo, se van a hacer reformas por ahí. O sea, le tienen que entrar al tema de jóvenes porque efectivamente no están representados, pero porque muchos años no se han hecho y tampoco puedes llegar a un gobierno a tratar de reformar todo. Es difícil. Muy bien. Pero es necesario. Perdón. Sí, claro. Es lo que le mencionaba, o sea, puede ser difícil, pero ¿qué no ese es el papel del gobierno? Sí, pero ahí tomar vamos. los papeles difíciles. O sea, no puedes llegar y hacer difícil, todas las reformas. Sí, pero no puedes entrar todas las reformas. No necesitamos reformas, no necesitamos reformas, ese es el problema. Si seguimos reformando el mismo sistema que no funciona, no va a funcionar jamás. Tengo llamadas, José Cruz. Con el PRI, la dictadura perfecta. Vuelve la mafia a vender patrias para vender petróleos mexicanos, que fue lo único que les faltó vender, porque la banca lo hicieron. Vuelve para llevar a la ruina a la nación, como antes lo hicieron. Vuelve el PRI porque le dieron el voto, tienen mala memoria. Se les olvidó que el PRI es peor que las 7 plagas que azotaron Egipto. Tengo otra. A ver, coméntame. La señora Sofía Wade, que es una señora que pues no la conocemos, pero que le gusta el programa. Dice, me gusta el programa, Nino, pero estos del PRI son más de lo mismo.
¿Para qué los invita siempre? Y no olviden que son parte de la culpa de este país. Me choca que siempre están tirándole al presidente Calderón. Que culpen a los demás. Deberían de ponerse a trabajar ustedes, priistas. Pues trabajamos constantemente. Vamos ¿no? a ir a las conclusiones, vamos a ir a los comentarios finales.